Bueno, antes de comenzar con esta conferencia, vamos a rezar una oración. Por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Buen Consejo, ruega por nosotros. San José, patrono de la Iglesia Universal, ruega por nosotros. Santa Brígida, ruega por nosotros. Santa Juana de Arco, ruega por nosotros. Bueno, bienvenidos y gracias por estar. La conferencia que vamos a dar ahora la he titulado Una defensa de Monseñor Marcel Lefebvre, la otra campana que debes escuchar. Y por subtítulo le he puesto Discrepancias con el padre Ramiro Sáenz. Como ustedes saben, días atrás el padre dio una charla, entiendo que en la ciudad de Mendoza, que había titulado él Crisis en la Iglesia antes, durante y después del Concilio Vaticano II. Una charla que más o menos entre preguntas y lo que él dio habrá durado 1 hora y 40. Habló bastantes cuestiones. Yo voy a abordar, en estas discrepancias que les conté, voy a abordar algunas cuestiones. El tema da para mucho. Y bueno, después cada uno sacará sus conclusiones sobre lo que dijo el padre y sobre esto que hoy vamos a charlar. Varias cuestiones que él ha dicho, yo las considero erradas. Entonces el error implica para la inteligencia un mal. No hay mal que por bien no venga, y entonces nosotros vamos a intentar con ese bien que queremos sacar de esto, porque de esto se trata. Hace mucho había escrito que una discusión no gana quien se queda con la última palabra, sino quien se queda con la verdad. Entonces vamos a apuntar a eso, a mostrar la verdad. Ese es el objetivo, esa es nuestra intención. Y bueno, comenzamos entonces con esta disertación. El padre Ramiro, en su charla, va a hacer una exposición sobre la cuestión del modernismo, yéndose bastante para atrás en el tiempo. No parece hacer responsable directo al Concilio Vaticano II sobre el tema del modernismo, y creo yo que lo que él no está distinguiendo es que una cosa es ciertamente que el modernismo empezó a gestarse mucho tiempo atrás de Vaticano II, pero nos vamos a encontrar con condenas, con advertencias, ¿no es cierto?, por parte de autoridades de la Iglesia, como por ejemplo San Pío X, que condena el modernismo en la encíclica Pascendi, y con Vaticano II, como vamos a ver ahora, se consagra básicamente el modernismo. Triunfa el modernismo, y no como el padre dice, porque vinieron algunos y secuestraron el concilio, los modernistas secuestraron el concilio, sino como vamos a ver, porque fueron invitados. Hubo autoridades que invitaron y que, como dice el padre Ralph Wilken, que es uno de los mejores historiadores en su libro El Rin desemboca en el Tíber, estamos frente a papas liberales. Entonces, no fue que secuestraron el concilio, como pretenden algunos, sino que fueron apoyados. Yo acá voy a poner un ejemplo para que nos entendamos. Imaginémonos que un matrimonio decide festejar el cumpleaños de 15 de su hija, ¿no? Hacer algo sano, lindo, divertido. Bueno, a algunos se le ocurre decir, bueno, vamos a invitar a la patota de la esquina, estos drogones que están por ahí. Obviamente
van a la fiesta, hacen desmanes, se cargan mujeres, a otras las golpean, las drogan, y después, che, ¿qué pasó si era algo sano la fiesta? Y bueno, como decimos en el refrán, ¿no es cierto?, popular, la culpa no la tiene el chancho, sino el que le da de comer. Ya vamos a ver también, todo esto que estoy diciendo está plenamente documentado. Vamos a ver lo que cuenta, por ejemplo, el padre Buller, cosa que el padre Ramiro pasó por alto en su conferencia. Todo lo que es el movimiento litúrgico va a aparecer principalmente luego de la posguerra, un personaje bastante turbio, que es don Lambert Beduin, él muy amigo de Roncalli. Roncalli después va a ser el Papa Juan XXIII, y ya desde aquel entonces se perfilaba, ¿no es cierto?, el modernismo o esta cuestión liberal en Juan XXIII, y vamos a ver lo que nos cuenta el padre Buller del don Lambert Beduin y Roncalli. No fue que entonces justo ahí en concilio algunos muchachos que se portaban mal quisieron arruinar la fiesta. Fueron invitados, fueron convocados. Entonces, cuando uno convoca tiene que saber a quién está convocando. Y muchos modernistas, altas autoridades de la iglesia, obispos de tendencia liberal, eran amigos de papas que también tenían vetas liberales, como vamos a ver. Entonces, este es un tema. Después también el padre va a hablar de lo que es la hermenéutica de la continuidad, que el Concilio Vaticano II, si se lo quiere bien interpretar, honradamente, dice el padre, sus textos son buenos. Sus textos son buenos. Vuelve a repetir que fue secuestrado por estos secuestradores modernistas y que lo malinterpretan. Ya vamos a ver que esto tampoco es así. Pasa en otro de los puntos a hablar sobre Monseñor Marcel Lefebvre y la fraternidad. Insiste con este fantasma que se sigue agitando de la excomunión, del cisma de Monseñor Lefebvre, y también podríamos decir remata su exposición descalificando al padre Pagliarani, diciendo que es un tiro al aire, que es un loco y que dice herejías. Entonces, yo, por razones expositivas, vamos a basarnos en estas 5 cuestiones. Que el Concilio Vaticano II es el gran responsable de la crisis de la Iglesia y que los modernistas no secuestraron el concilio, sino que ellos fueron en gran medida sus artífices, sus motores, sus promotores, que se movieron a sus anchas en todo el tiempo que duró el concilio y que varias veces tuvieron el apoyo papal, como ya dije. 1. 2. Que hay documentos emanados del concilio que contienen errores, porque no se trató de un concilio dogmático, sino pastoral, y que, esto sería lo tercero, por lo tanto cae por tierra la tan repetida hermenéutica de la continuidad. Lo cuarto que vamos a probar es que Monseñor Marcel Lefebvre no cayó en excomunión ni en cisma. Y lo quinto, que el padre Pagliarani no es un tiro al aire ni un loco, y que la fraternidad sacerdotal San Pío X, lejos de promover herejías, es el bastión donde se cuida y ama al catolicismo en su integridad. Vayamos a lo primero. Lo primero que dijimos es que el Concilio Vaticano II sí es responsable de la crisis de la Iglesia y que nadie secuestró nada, sino que el modernismo fue consagrado gracias a Vaticano II. Estoy hablando de que es responsable. Y digo, esto corre por cuenta mía, que es máximo responsable, porque también en él se dieron las máximas autoridades de la Iglesia, obispos y papas de tendencia liberal. Algunos de ellos, obviamente, estos obispos, pero estamos hablando de máximas autoridades. Entonces, luego surge, por lógica consecuencia, que son máximamente responsables de haber dejado que penetre
penetre en la Iglesia Católica este movimiento condenado por San Pío X. Fíjense este texto que es de Ralph Wilhelm, de su libro El Rin desemboca en el Tíber, que es uno de los mejores historiadores, completamente objetivo, e incluso, valga la siguiente data, no era del lado, llamémosle, de los conservadores. 100 años antes del nacimiento de Cristo, Juvenal, en una de sus sátiras, afirmó que el principal río de Siria, el Orontes, había desembocado en el romano Tíber. El poeta quería significar con esto que la cultura siria, a la cual él despreciaba, había conseguido penetrar la cultura de su amada Roma. Lo que sucedió desde un punto de vista cultural en tiempos de Juvenal, sucedió en nuestros días desde un punto de vista teológico. Pero esta vez la influencia llegó de los países bañados por el Rin. Como los cardenales, obispos y teólogos de estos países consiguieron ejercer un influjo predominante sobre el Concilio Vaticano II, titulé mi libro El Rin desemboca en el Tíber. La opinión pública sabe muy poco de la poderosa alianza establecida por las fuerzas del Rin, factor que influyó de forma considerable sobre la legislación conciliar. Nos está diciendo el padre que las fuerzas del Rin, esta alianza, influyó sobre la legislación conciliar. Ya tenemos entonces, lo vamos a ver más después, con más detenimiento, pero mucho bueno no podía salir de este ala, que influyó sobre la legislación conciliar. Y se ha oído hablar todavía menos de la media docena de grupos minoritarios que surgieron precisamente para contrarrestar esa alianza. El Rin desemboca en el Tíber. También nos va a decir lo siguiente, vamos profundizando en estas cuestiones de Wilhelm, que van mostrando esto que estoy diciendo, que el Vaticano es responsable, con un papa liberal a la cabeza. La victoria de los conservadores había durado poco. Los liberales habían ganado la batalla de la elección de las comisiones, habían ganado el debate sobre la liturgia y ahora habían ganado el debate sobre la revelación. Cada vez eran más conscientes de la fuerza de su número y los conservadores cada vez estaban menos seguros de su posición. Hans Kunz, un gran modernista, Hans Kunz, llevado al concilio, amigo del Papa, relató que cuando se le preguntó al Papa Juan en una conversación privada por qué había convocado al concilio, se había acercado a la ventana, la había abierto y había dicho para que entre aire fresco en la iglesia. El padre Kunz aseguró con júbilo que lo que había sido en tiempos el sueño de un grupo de avanzadilla de la iglesia, gracias al concilio se había difundido y había impregnado por completo la atmósfera de la iglesia. Hablando del Papa Pablo VI, nos cuenta Wilhelm, y escuchen esto, el cardenal Lercaro era considerado como liberal, activo militante de la Alianza Europea y amigo íntimo del pontífice. El cardenal Ajajanian era contemplado por los liberales como el más aceptable de los cardenales de la curia. Parecía pues que el Papa, al seleccionar a estos 4 hombres, estaba apoyando al elemento liberal del concilio, como había hecho su predecesor. Díganme ustedes, entonces, si vamos viendo si no hay responsabilidad del concilio, no de unos secuestradores. Y ahora, unase a lo anterior, esto otro. Dice Wilhelm, mediante estos nombramientos papales, la Alianza Europea creció en poder e influencia. Mediante estos nombramientos papales de estos cardenales liberales, la Alianza Europea creció en poder e influencia
pasando de controlar el 30% de la presidencia del concilio y el 50% de la comisión de coordinación, a controlar el 75% del plantel de cardenales moderadores. Y puesto que el cardenal Agajanian no era una persona de carácter, los 3 cardenales moderadores liberales ejercían a menudo un control del 100%. Acabamos de decir, citando a Wilhelm, que el Papa Pablo VI apoyaba al sector liberal, al igual que su predecesor, Juan XXIII. ¿Y qué ha contado el padre Bouyer de su predecesor, de Juan XXIII? Fíjense este dato. Iniciado este movimiento, habla del movimiento litúrgico, con una tentativa de reforma litúrgica por un monje belga, don Lambert Bedouin, Pío XI condenó este intento en su encíclica Mortale Unanimus en 1928. Pero don Lambert Bedouin continuó trabajando en las sombras y desde 1924 traba amistad con Monseñor Roncalli, que después va a ser Juan XXIII, que estaba ya en la diplomacia, al haber perdido por sospecha de modernista su cátedra en el Ateneo de Letrán. A la muerte de Pío XII, don Lambert confiesa al padre Bouyer: si eligieran a Roncalli, todo estaría salvado. Él sería capaz de convocar un concilio y de consagrar el ecumenismo. El padre Julio Membiel, nuestro querido padre Julio Membiel, hablando sobre el ataque a la Iglesia Católica por parte del progresismo, allá por la década del 80 escribió: el plan de la revolución en la Iglesia, que está actualmente en ejecución, fue preparado a fines del siglo pasado en las altas logias masónicas. Nos dice el padre Membiel que el plan destructivo puede verse en gran medida en lo que el canónico apóstata Abel Roca le escribiera al gran masón Oswald Wirth el 23 de agosto de 1891. En tal misiva se leen cosas como: lo que quiere edificar la cristiandad no es una pagoda, sino un culto universal, en el que todos los cultos estén englobados. Un masón. Dice también este masón: esta nueva iglesia, aunque tal vez no conservará nada de la disciplina escolástica ni de la forma rudimentaria de la iglesia antigua, recibirá sin embargo de Roma la consagración y la jurisdicción canónica. Habrá el anillo de los retrógrados y el anillo de los progresistas. Y atención con estas palabras del apóstata dirigidas al masón en 1891. Creo que el culto divino, tal como lo regulan la liturgia, el ceremonial, el ritual y los preceptos de la Iglesia romana, sufrirá próximamente una transformación en un concilio ecuménico que le dará la venerable simplicidad de la edad de oro apostólica, poniéndola en armonía con el nuevo estado de la conciencia y de la civilización moderna. El gran pensador y escritor Michael Davis, en su libro El Concilio del Papa Juan, afirmó rotundamente: el Concilio Vaticano II, como suceso, resulta responsable directo del resurgimiento y creciente aumento del modernismo dentro de la Iglesia. Creo entonces que está sobradamente probado, con documentos que les acabo de leer, la responsabilidad que tiene el Concilio Vaticano II directamente. Él, con obispos y un papa liberal, o dos papas en este caso, como comienzo, Juan XXIII y Pablo VI. Va a decir en una parte de su entrevista, de su conferencia, el padre Sainz,
que en el seno de la Iglesia está vivo el modernismo al que no le interesan los documentos. Y esto no es así. Si no le hubieran interesado los documentos, no se hubiera producido esa guerra que se dio entre el ala progresista y el ala conservadora, el Cetus Internationalis Patrum, por los documentos. Entonces sí les interesaba reformar todo para después pasarlo a la práctica. Vamos a ir ahora al segundo punto. El segundo punto es que como el Concilio Vaticano II fue pastoral y no dogmático, sí se dieron errores en algunos de sus textos, como vamos a ver, errores gravísimos que ponen en peligro la salvación de las almas y que hoy, fruto de aquello, se está viviendo. De más está decir que el problema radica no en los textos sobre los que nada hay que objetar, sino sobre los documentos en los que aparece de uno u otro modo la novedad. Eso que estoy diciendo, de uno u otro modo, puede tratarse de una afirmación que contraría una enseñanza pasada o de textos cuya ambigüedad facilite más luego la inoculación del error. El padre Sainz sostiene que los documentos son buenos, no pueden contener errores. Esto lo dice en su charla. Y más adelante él mismo va a decir, Pablo VI tuvo que intervenir personalmente corrigiendo documentos ambiguos. De modo que el mismo padre Sainz ya nos muestra que si hay correcciones debido a ambigüedades, hay algo en lo que decae esa bondad que se atribuyen a los textos. Ahora, como se verá, a veces se trató simplemente de añadir una corrección dejando intacta la ambigüedad. Esto lo dice claramente Monseñor Lefebvre. Dice él, por ejemplo, en la Declaración sobre la Libertad Religiosa de Dignitatis Humanae, cuyo último esquema había sido rechazado por numerosos padres, Pablo VI hizo agregar un párrafo diciendo, en resumen, esta declaración no contiene nada que sea contrario a la tradición. Pero todo el contenido, dice Monseñor Lefebvre, es contrario a la tradición. Ahora bien, continúa diciendo el gran obispo francés, alguno dirá, pero lea, está escrito, no hay nada contrario a la tradición. Y esta frase, dice Monseñor, fue agregada en el último minuto por el Papa para forzar la mano de aquellos, en particular los obispos españoles, que se oponían a este esquema. En efecto, desgraciadamente la maniobra tuvo éxito y en lugar de 250 no hubo más que 74 a causa de una pequeña frase, no hay nada contrario a la tradición. Más hay que cantarlo bien alto. La ambigüedad es una táctica amadísima de los modernistas. Es una suerte de supercamaleón tras el cual se permiten múltiples caras. A veces cuando la ocasión lo requiere para poder quedar como tradicional y otras para dar rienda suelta a la novedad. ¿Y qué nos dice la gran encíclica Pascendi de San Pío X? Como una táctica en verdad insidiosísima de los modernistas, consiste en no exponer jamás sus doctrinas de un modo metódico y en su conjunto, sino dándolas en cierto modo por fragmentos y esparcidas acá y allá, lo cual contribuye a que se les juzgue fluctuantes e indecisos en sus ideas, cuando en realidad estas son perfectamente fijas y consistentes. Esto lo vamos a ver siempre en los modernistas. Va a aparecer siempre en el ala liberal. Lo vamos a ver hoy también, por escrito y en la práctica. Un poco de tradición y después la novedad. En la práctica igual. Se dicen tradicionales en algunas cosas y después practicar el modernismo. Esto ya está clarísimamente expuesto por San Pío X en su encíclica Pascendi, esta táctica. Y ahora vamos a pasar a ver en el punto siguiente, con ejemplos, ¿no? Cómo funciona esto.
como para muestra basta un botón, analicemos un poco el documento conciliar sobre el ecumenismo, Unitatis Redintegratio. Van a ver ustedes en este documento novedades nunca antes vistas en la Iglesia. Invito a todos aquellos que nos están escuchando a que busquen antes del Concilio Vaticano II si encuentran algún documento con estas cuestiones y después digan ustedes si hay alguna continuidad entre estos y la tradición. Esto es un documento salido de Vaticano II, la Unitatis Redintegratio. No son todos buenos los documentos, como dice el padre Sáenz. Fíjense lo que dice, hablando de los hermanos separados. Los discípulos del Señor, piensan de diverso modo y siguen distintos caminos como si Cristo mismo estuviera dividido. Discípulos del Señor. En cuanto es posible, participan de la oración unánime. Había un papa, creo que era Papa Gatón, que decía: quien reza con herejes es hereje. Este sacrosanto concilio advierte con gozo que la participación de los fieles católicos en la acción ecuménica crece cada día y la recomienda a los obispos de todo el mundo para que la promuevan con diligencia y la dirijan prudentemente. ¿Dónde se ha visto esto? Esta conversión del corazón y santidad de vida, juntamente con las oraciones privadas y públicas por la unidad de los cristianos, han de considerarse como el alma de todo el movimiento ecuménico. En ciertas circunstancias especiales, todo esto que estoy leyendo es Unitatis Redintegratio. En ciertas circunstancias especiales, como sucede cuando se ordenan ordenaciones por la unidad y en las asambleas ecuménicas, es lícito, más aún, he de desear que todos los católicos se unan en la oración con los hermanos separados. Ciertamente, tras estos tremendos errores, como si otra pluma totalmente contraria se hubiera entrometido en el texto, puede leerse en el mismo documento, firmado por el Papa: nada es tan ajeno al ecumenismo como el falso irenismo. Ahora bien, el falso irenismo precisamente consiste en lo que ha sido definido como el alma de todo el movimiento ecuménico, es decir, las oraciones mutuas con los hermanos separados. Modernismo puro, la novedad que acabamos de leer, y un texto que dice el Papa Pablo VI: nada es tan ajeno al ecumenismo como el falso irenismo. Ahí tienen ustedes lo que dice San Pío X. Un poquito por aquí, otro por allá, y ahí va quedando. Y presten atención a esto, porque ilumina muchísimo respecto de todas las otras reformas que se hicieron. Pocos saben esto. Corresponde marcar acá algo que poco se tiene en cuenta y que es de una gravedad tremenda y que conjuntamente ilustra significativamente el plan completo de los documentos conciliares. Y es esto: en la nota presentación del decreto sobre el ecumenismo, Unitatis Redintegratio, se dice claramente lo siguiente. Prestemos atención. Este decreto Unitatis Redintegratio, con estas novedades que jamás se han visto en la Iglesia Católica, proyecta su luz sobre todos los otros textos conciliares. Esto nos da la hermenéutica correcta de lo que hay que sacar de esto.
No hay ninguna continuidad con la tradición. No, señor. Vamos al punto tercero entonces. Que la famosa hermenéutica de la continuidad tan aclamada por muchos que se dicen tradicionales, esto es, que todos los documentos del Concilio Vaticano II son buenos y en consonancia con la tradición católica, es completamente falso. Ya hemos visto cómo aparecen errores doctrinales en el documento pastoral no dogmático, Unitatis Redintegratio, errores horrorosos que nada tienen que ver con la doctrina tradicional católica. No obstante esto, el padre Ramiro Sáenz sostuvo que si uno procede con honra, verá que los documentos del Concilio Vaticano II son buenos y que existe una sana relación entre ellos y la tradición católica, o lo que es lo mismo, una hermenéutica de la continuidad. Como si no bastase lo dicho hasta aquí para arrojar una idea cabal, que de un concilio manejado básicamente por el ala liberal y en el que triunfó dicha ala, lo lógico de esperarse de él es que salgan propuestas liberales, como las que realmente salieron en su mayoría. De un naranjo esperamos que salgan naranjas, no chocolate mamusca. Digo que, como si eso no bastase para iluminar sobre la interpretación que estoy dando y que es contraria a la del padre Ramiro, veamos la continuidad a la luz de lo mentado y practicado, no por mí, no por el padre Sáenz, ni por algún arzobispo, sino por las mismísimas autoridades máximas de la Iglesia Católica. Veamos sus documentos, veamos sus prácticas y a través de ellos apreciaremos cabalmente si existe una hermenéutica de la continuidad, como dice Sáenz, esto es una verdadera unión entre dichos documentos y prácticas con la tradición católica, o si, como vengo diciendo, muy por el contrario, se ve operada una ruptura tajante y sin precedentes con dicha tradición. Por razones de tiempo voy a volver a tomar el texto Unitatis Redintegratio y vamos a ver que de ese texto, firmado por la máxima autoridad, se sigue nada más una continuidad modernista. No hay una continuidad con la tradición. Veámoslo con los mismos textos firmados por las máximas autoridades. En primer lugar, el texto conciliar expuesto Unitatis Redintegratio, que decía: esta conversión del corazón y santidad de vida, juntamente con las oraciones privadas y públicas por la unidad de los cristianos, han de considerarse como el alma de todo el movimiento ecuménico. En ciertas circunstancias especiales, como sucede cuando se ordenan oraciones por la unidad y en las asambleas ecuménicas, es lícito, más aún, es de desear que todos los católicos se unan en la oración con los hermanos separados. ¿Quién firmó este documento? Pablo VI. De Pablo VI vayamos a Juan Pablo II, continuemos. Saca su carta encíclica Ut Unum Sint. ¿Qué nos dice ahí? Cuando los hermanos que no están en perfecta comunión entre sí se reúnen para rezar, su oración es definida por el Concilio Vaticano II como el alma de todo el movimiento ecuménico. Y en el punto 84 leemos de la Ut Unum Sint: estos santos proceden de todas las iglesias y comunidades eclesiales que les abrieron la entrada en la comunión de la salvación. Pasemos a Benedicto XVI. En su discurso en el encuentro ecuménico celebrado en el arzobispado de Colonia el viernes 19 de agosto de 2005. Pero fíjense lo que dice el Papa Benedicto XVI. Clarísimo en esta hermenéutica de continuidad modernista, que nació en un texto del Concilio Vaticano II, Unitatis Redintegratio, se continúa con la Ut Unum Sint, y el Papa Benedicto nos va a decir: esta unidad con los hermanos separados no significa lo que se podría llamar ecumenismo de regreso, que era lo que tradicionalmente era el sano ecumenismo, el ecumenismo de los misioneros, que iban a convertir porque tenían la verdad venía del cielo y
sacaban al otro del error. Pero el Papa dice otra cosa. Esta unidad no significa lo que se podría llamar ecumenismo de regreso, es decir, renegar y rechazar la propia historia de fe, de ninguna manera. No significa uniformidad en todas las expresiones de la teología y la espiritualidad, en las formas litúrgicas y en la disciplina. Unidad en la multiplicidad y multiplicidad en la unidad. ¿Y qué dice Francisco? Continuando la continuidad. En su Fratelli Tutti. Qué importante es soñar juntos. Solo se corre el riesgo de tener espejismos en los que ves lo que no hay. Los sueños se construyen juntos. Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos. Cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos. Y en la homilía ecuménica dirigida a la comunidad anglicana de Alsain de Roma, afirmó que los santos de cada confesión cristiana, plenamente unidos en la Jerusalén de allí arriba, nos abran la vía para recorrer aquí abajo todas las posibles vías de un camino cristiano, fraternal y común. Como se ve en el campo doctrinal, es decir, en los documentos del Concilio Vaticano II hasta Francisco, hay una continuidad en la novedad jamás antes vista en la tradición católica. ¿Cómo entonces llamar bueno a este documento, por ejemplo? ¿Cómo pretender siquiera ver una continuidad sana con lo enseñado con la tradición católica? Contra la novedad que acabamos de ver, contemplemos y saboreemos lo que nos dice la tradición católica. Dice San Cipriano en su libro La unidad de la Iglesia Católica: no pueden permanecer con Dios los que no quieren permanecer unánimes en la Iglesia de Dios. No puede ser mártir quien está fuera de la Iglesia. No puede llegar al reino quien abandonó a la que ha de reinar. Por tanto, ¿qué paz se prometen los enemigos de sus hermanos? ¿Qué sacrificios piensan celebrar los émulos de los sacerdotes? ¿Acaso creen que cuando se reúnen entre sí está Cristo con ellos, reuniéndose como se reúnen fuera de la Iglesia Católica? ¿Y cómo podrán convenir uno con otro cuando no convienen con el cuerpo de la misma Iglesia y con toda la fraternidad? ¿Cómo pueden reunirse dos o tres en Cristo, constándoles que están separados de Cristo y de su Evangelio? Y contundente es la siguiente afirmación de este gran santo: quien recoge en otra parte, fuera de la Iglesia de Cristo, el tal desparrama la Iglesia de Cristo. Los que, despreciando la tradición de Dios, buscan otras doctrinas e introducen enseñanzas de instituciones humanas, a estos increpa y riñe el Señor en su Evangelio diciendo: destruís el precepto de Dios por observar vuestra tradición. San Francisco de Sales, en su introducción a la vida devota, no es menos tajante. Fíjense lo que dice San Francisco de Sales: a los enemigos declarados de Dios y de su Iglesia se les debe desacreditar todo cuanto se pueda. Tales son las sectas de herejes y cismáticos y a los caudillos de ellas, porque es caridad gritar al lobo cuando anda entre las ovejas, esté donde estuviere. ¿Y qué dice el sílabo de Pío IX respecto a la proposición 16? No pueden los hombres hallar la senda y consecución de su salud eterna en la profesión de cualquiera de las religiones. Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Clarísimo y contundente, esta es la voz de la tradición católica. No tiene nada que ver con lo que acabamos de leer de los documentos salidos de brazos liberales, de plumas liberales.
Hemos visto entonces que sí hay una continuidad doctrinal desde el Concilio Vaticano II hasta Francisco, pero una continuidad en la novedad, en el modernismo. Ahora veamos que eso mismo, visto en lo doctrinal, lo han practicado las mismas máximas autoridades referidas. Lo vamos a ver entonces a Juan Pablo II en la reunión ecuménica de Asís, cosa jamás vista en toda la historia de la Iglesia. Lo vamos a ver al Papa Benedicto XVI en reuniones ecuménicas, cosas jamás antes vistas en toda la historia de la Iglesia. Y lo vamos a ver a Francisco en reuniones ecuménicas, cosas jamás antes vistas en toda la historia de la Iglesia. En definitiva, no hay ninguna continuidad entre la tradición católica y Unitatis Redintegratio, sino que se da todo lo contrario. Es más, lo digamos invocando a una autoridad del Concilio Vaticano II. Hablando de la Gaudium et Spes, el cardenal Joseph Ratzinger, en contra de lo enseñado por el padre Ramiro Sáenz en su conferencia a sus oyentes, dice Ratzinger: si se busca un diagnóstico global del texto Gaudium et Spes, se podría decir que es, junto con los textos sobre la libertad religiosa y sobre las religiones en el mundo, una revisión del sílabus de Pío IX, una especie de contrasílabus. Es suficiente que nos contentemos con comprobar que el texto juega un papel de un contrasílabus en la medida que representa una tentativa para la reconciliación oficial de la Iglesia con el mundo tal como ha llegado a ser después de 1789. ¿Qué nos decía San Pío X? El verdadero ecumenismo, la verdadera caridad con los que están en el error, es mostrarles la verdad plena y rezar por ellos para que se conviertan a la verdadera fe, tal y como reza toda la Santa Iglesia en la Sagrada Liturgia del Viernes Santo. Esto es lo que hizo y lo que sigue haciendo la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, contra la cual se alzan estos fantasmas que le pegan permanentemente con total injusticia. Pasemos ahora a esta cuestión de la continuidad con algo también gravísimo, que es el tema del Novus Ordo. La continuidad de ideas modernas va a ir a parar al Novus Ordo Missae, y por eso eminencias tan destacadas como los cardenales Ottaviani y Bacci dirán en su célebre obra Breve examen crítico al Novus Ordo Missae que el Novus Ordo, si se consideran los elementos nuevos susceptibles de apreciaciones muy diversas que aparecen subentendidos o implicados, se aleja de manera impresionante en conjunto y en detalle de la teología católica de la Santa Misa, cual fuera formulada en la sección 22 del Concilio de Trento. Por eso dirán dichos cardenales más adelante que no es extraño que tanto este ordo como la misa normativa agraden en muchos puntos a aquellos que entre los mismos protestantes son más modernistas. ¿Recuerdan lo que les dije de ese texto de la Unitatis Redintegratio que dice que es el gran texto que ilumina todo lo demás del concilio? Dirán también los cardenales Ottaviani y Bacci: se inventa una mujer idónea quien por primera vez contra la tradición toda de la Iglesia tendrá la facultad de leer las lecturas en la misa, así como también de realizar otros ministerios que se llevan a cabo fuera del presbiterio. Y este Novus Ordo fue aprobado por Pablo VI. Ya vamos a ver otras cosas gravísimas. Se ve que hay innovaciones que, como dicen los cardenales indicados, se alejan de la teología católica y de la Santa Misa como fuere formulada en Trento. ¿Qué puede agradar a los protestantes? Que lo de la mujer va contra toda la tradición de la Iglesia. Entonces me pregunto y les pregunto, ¿dónde se ve la continuidad
de la innovación con la tradición católica. Es más, nótese qué dicen los cardenales Ottaviani y Bacci. Es evidente que el Novus Ordo ya no quiere seguir expresando la fe de Trento. A esta fe, sin embargo, están vinculadas para siempre las conciencias de los católicos. Por consiguiente, después de promulgado el Novus Ordo, el verdadero católico, de cualquier condición u orden, se encuentra en la trágica necesidad de optar entre cosas opuestas entre sí. ¿Qué continuidad entonces, me pregunto, entre el nuevo orden de la misa y la tradición, si estamos ante cosas opuestas entre sí? Es gracias al nuevo orden de la misa que se llegó igualmente a la nefasta comunión en la mano modernista. El 29 de mayo de 1969 se publica por mandato de Pablo VI la Instrucción Memoriale Domini. El padre Ramiro Sáenz tiene este libro sobre la comunión en la mano o en la boca, estudio crítico de la tradición y el magisterio. Y nos va a presentar ya de por sí una foto de Papa Benedicto XVI y de Juan Pablo II, ¿no?, como ejemplos de comunión en la boca, pero de nuevo, en la práctica y en sus textos también han favorecido la comunión en la mano, al menos concretamente el Papa Benedicto XVI. El padre Ramiro Sáenz va a hablar del documento Memoriale Domini, diciendo que es completamente tradicional. Sé que esto no va a gustar, pero tiene un anexo donde empiezan ya a avalar la comunión en la boca. Tenemos lo tradicional y después la nueva manera de comulgar no deberá ser impuesta de modo que excluya el uso tradicional. Una de cal y una de arena. Una de cal y una de arena. ¿Quién firma la Memoriale Domini? El masón Aníbal Bunini. Él está metido en todo esto. Amigo también de los pontífices de tendencia liberal. Cuenta acá el padre Sáenz, va a contar acá en su libro que Benedicto XVI, por un pedido que le hace Schneider en un texto, bueno, él deja de comulgar en tal año, deja de dar la comunión por ahí en la mano. Pero, digamos, ¿qué logramos con esto? Es también una cuestión, una práctica particular, pero él es el sumo pontífice, la iglesia es una cuestión donde están todos, y esto de la comunión en la mano es una aberración. Y fíjense, esto está en el libro del padre Sáenz. No estoy, dice Ratzinger, Benedicto XVI, no estoy por principio en contra de la comunión en la mano. Yo mismo le he dado y le he recibido de este modo. Pero al hacer ahora que se recibe la comunión de rodillas y al darla en la boca, he querido dar un signo de profundo respeto y llamar la atención hacia la presencia real. Pero no estoy por principio en contra de la comunión en la mano. Yo le preguntaría al padre Sáenz, padre, si usted por principio está en contra de la comunión en la mano. O sea, si yo estoy por principio en contra de la comunión en la mano, yo prohíbo la comunión en la mano. Entonces vamos a ver siempre esta dicotomía, esta dualidad, este querer parecer por un lado tradicional, pero por otro lado no estoy en principio en contra de la comunión en la mano. Y acá el padre nos va a decir, lo dice el padre en su libro, ¿no?, siguiendo a algunos liturgistas, en la antigüedad
jamás se dio la comunión en la mano como se hace ahora. La comunión en la mano modernista, esta falta total de respeto hacia nuestro Señor, ¿no? Que es totalmente escandalosa, donde se lo tira, donde si uno tiene fe y cree que ahí está Cristo en cada partícula, se tiene que prohibir rotundamente. Eso es una falta total de respeto. Ahí ponen que se justifica, o el indulto lo conceden los papas a veces, etcétera, por la cuestión de una tolerancia. ¿Qué tolerancia? No puede tolerarse que se tire Cristo al suelo, no puede tolerarse eso, ni doctrinal ni prácticamente, es una aberración. Y ellos lo han permitido. Los indultos están mundialmente, al menos en Occidente, ya no queda nada. Nosotros tenemos acá el claro ejemplo de San Luis, que vino Monseñor Gabriel Barba, y una de las primeras cosas que hizo es barrer con lo poco que da de tradición y meter la comunión en la mano. Meter la comunión en la mano. Es una total falta de reverencia hacia nuestro Señor Jesucristo. En el libro Jesús, Amor Eucarístico, leemos: ¿qué diremos de la dedicada conciencia que los santos tenían en relación al Santísimo Sacramento? Ellos tuvieron una fe sin reserva en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, aún en la partícula visible más pequeña de la hostia. Con relación a esto, hubiera sido suficiente haber visto cómo el Padre Pío de Pietrelcina se esmeraba en purificar la patena, el cáliz y los demás objetos sagrados que usaba en el altar. Uno podía leer la adoración en su rostro. Una vez que Santa Teresa de Lisieux vio una pequeña partícula de una hostia en la patena, después de la Santa Misa, llamó a las novicias y luego llevó la patena hasta la sacristía en procesión con una gracia y reverencia adoradora que era en verdad angélica. Y cuando Santa Teresa Margarita encontró un fragmento de hostia en el piso cerca del altar, estalló en llanto nada más de pensar en la irreverencia que se podía haber hecho a Jesús, y se arrodilló en adoración frente a la partícula hasta que vino el sacerdote a recogerla y ponerla en el tabernáculo. ¿Qué podremos decir? Dice el autor de este libro, Stefano Maria Manelli. ¿Qué podremos decir de la liviandad tan dolorosa con que se atenta introducir en todas partes que se reciba la Sagrada Comunión en la mano en lugar de la lengua? En comparación con los santos tan humildes, tan angélicos, ¿no presentan estas personas la imagen de rufianes presuntuosos? Lo dice el padre Ramiro Sáenz en su libro: esta comunión en la mano jamás se dio en la antigüedad. Esto es nuevo, es una invención modernista, es una desobediencia de ciertos obispos holandeses, y de ahí empezó la cuestión del indulto y se empezó a dar indulto por todos lados. Cortar con eso de raíz. Una cuestión más sobre el tema de la continuidad que no se dio con el tema del lenguaje. El gigante liturgista que fue Don Granger, tan querido más tarde por San Pío X, hablando de la herejía antilitúrgica, decía en 1840: la primera característica de la herejía antilitúrgica es el odio a la tradición, tal como se encuentra en las fórmulas usadas en el culto divino. Cualquier sectario que quiere introducir una nueva doctrina se encuentra infaliblemente enfrentado con la liturgia, que es tradición en lo más firme y en lo mejor, y no puede descansar hasta haber silenciado esa voz y haber arrancado esas páginas que recuerdan la fe de siglos pasados. El odio al latín es innato en el corazón de todos los enemigos de Roma. Debemos admitir que el haber declarado la guerra a la lengua sagrada ha sido un golpe maestro del protestantismo. Si alguna vez tuviera éxito en destruirla, estaría ciertamente en el camino de la victoria. Expuesta a miradas profanas como una virgen que ha sido violada, desde este momento la liturgia ha perdido mucho de su carácter sagrado.
Toca ahora al lógico católico sacar las conclusiones. Lo decía en 1840. El mismo padre Ramiro Sáenz hace dice de Yves Congar, un ejemplo típico de la Nouvelle Théologie, del modernismo. Yves Congar, dice Ramiro Sáenz, un talentoso, un brillante, teólogo number one del concilio. Pero ¿quién fue este personaje al que el padre Sáenz tiene por brillante? Dejemos que nos lo diga Leroux. En el terreno de las divagaciones ecuménicas ocupa un lugar especial el padre Congar. Su práctica del falso ecumenismo le valió el destierro bajo Pío XII. Pío XII, porque Congar es un modernista, lo destierra. En Vaticano II se lo llama a este personaje que el mismo padre Sáenz lo tiene por number one del concilio, y que seguramente lo debe haber sido, y fue convocado. Pío XII lo destierra, alguien lo llamó. ¿Quién lo invitó a este personaje? Sin embargo, tiene luego ocasión de alegrarse. Dice Congar, he sido colmado. Las grandes causas que había intentado servir se han conseguido en el concilio. Renovación de la eclesiología, reformismo, ecumenismo, laicado. El padre Congar, uno de los expertos del concilio, declara que Lutero es uno de los más grandes genios religiosos de toda la historia. A este respecto, le pongo en el mismo plano que San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Pascal, en cierto modo mayor que ellos. Y bien, me pregunto, ¿no? Si el teólogo number one del concilio es Yves Congar, ¿dónde queda el secuestro si ya tenemos un representante número uno? Más aún, ¿qué hermenéutica de continuidad con la tradición católica se puede sacar de ciertos textos conciliares cuando se ve con claridad que el sector liberal modernista, Congar entre los principales, fue quien los produjo? Miren lo que dice el padre Membiel sobre el resultado exitoso del plan diabólico y siniestro operante desde dentro. Este resultado es el actual progresismo que está liquidando materialmente a la Iglesia. Hoy circulan en la Iglesia las mayores herejías incubadas y alentadas por teólogos de renombre universal. El programa masónico, el programa sinárquico está ya sobradamente cumplido. La Iglesia ha perdido su osamenta y se ha convertido en un molusco que ahora puede entrar en la religión universal de la humanidad junto con el budismo, el judaísmo y el ateísmo. No hace falta insistir en que detrás de esta tarea de liquidación de la Iglesia esté el poder oculto mundial que ha logrado hacer efectivo su objeto de penetración en las más altas jerarquías de los cuadros eclesiásticos. Últimamente, el ejemplo, diría yo, más osado de querer quedar como tradicional a la vez que se persigue la tradición católica, el ejemplo concreto de que no hay continuidad con la tradición católica y sí una continuidad con las innovaciones, se llama motu proprio traditionis custodes, donde allí quienes se autoproclaman custodios de la tradición son quienes continúan destrozando a la tradición. Creo entonces, con todo esto que acabamos de decir, que queda probado que no hay esta famosa hermenéutica de la continuidad entre la tradición y los textos, algunos textos del Concilio Vaticano. Pasemos al cuarto punto y antepenúltimo que les había dicho inicialmente. Monseñor Marcel Lefebvre no quedó excomulgado por ordenar obispos y que tampoco ha caído en cisma. Quedó más que claro quiénes fueron algunos de los principales protagonistas del Concilio Vaticano II. ¿Qué apoyaron? ¿Qué practicaron? ¿Qué siguen practicando? ¿Qué siguen apoyando?
Vimos al modernismo actuando a sus anchas, principalmente con esa metodología condenada por la Pasión de San Pío X de presentarse dando sus doctrinas por fragmentos, esparciéndolas por aquí y por allá, como dice la encíclica de San Pío X. El modernismo se hace el tradicional, pero arremete con la novedad. Entonces me pregunto, ¿no? ¿Podría esperarse que iban a tratar bien a Monseñor Lefebvre, católico de pura cepa, defensor aguerrido de la tradición católica? Era obvio que iban a intentar barrer al santo obispo francés. Tomemos algunos ejemplos de otras realidades. Si arriba en el poder hay abortistas, lo esperable es que ataquen a los opositores al asesinato o que los defiendan y den cargos. Si arriba en el poder hay favorecedores de la ideología de género, ¿defenderán a quienes se oponen a la contranatura o los querrán callar? Y si hay modernistas, ¿cómo esperar que traten bien a quienes, como los verdaderos amantes de la tradición católica, los acusan haciéndoles saltar sus inventos? Era lógico que le iban a querer dar el garrote a Monseñor Lefebvre, que luchó permanentemente por la integridad de la fe católica. Frente a estas cuestiones que acabamos de ver, con textos probados, textos y prácticas modernistas, Monseñor Lefebvre se les oponía y siempre quiso mantener la integridad de la fe católica. Para que uno pueda dimensionar lo que le sucedió a Monseñor Lefebvre, tiene que tener presente que desde 1962 a 1988, esto es por casi 26 años, tuvo un papel decisivo contra el modernismo. Durante años y años intentó mostrar en Roma a cardenales y a los papas del concilio y a los posconciliares que estaban siguiendo un camino favorecedor del modernismo, del liberalismo, y no se lo escuchó. No es que se haya querido hacer nada, él tenía el deber, como tiene el deber de todo católico, y más un obispo. Estaba practicando una de las obras de misericordia. Dar consejo al que yerra, corregir al que yerra, dar consejo al que va a menester. Y no lo quisieron escuchar. Y no hubo ningún tipo de modificación por parte de ellos. Y hoy tenemos los resultados. Es simplemente eso. Se dice que entonces, en el 88, cuando Monseñor Lefebvre ordenó a los 4 obispos, él cae en una excomunión, late sentencia, ¿no? Entonces, a partir de ahí, como va a decir el padre Ramiro Sáenz, tenemos la excomunión, también hay cisma, va a decir él. Ellos se basan en el canon 1382, ¿no? Que va esta aclaración, la excomunión por consagración episcopal por parte de obispos viene con Pío XII, cuando en China se estaba dando ordenaciones, ¿no? Para crear una nueva iglesia contraria a la iglesia católica, ¿no? Otra cuestión. Esa es la raíz, podríamos decir, el origen de la excomunión esta, ¿no es cierto?, de ordenar obispos para generar otra cuestión, ¿no? Un cisma realmente. Antes de Pío XII, de lo que hizo Pío XII, no había, frente a las consagraciones episcopales, una excomunión. Se llegaba hasta lo que es una suspensión a divinis, por ejemplo. Pero esto está recortado lo sucedido. Hay una injusticia total y hay una injusticia canónica con Monseñor Marcel Lefebvre. Cuentan una partecita y la cuentan mal, porque Monseñor Lefebvre jamás quiso constituir ninguna iglesia paralela y él se basó en lo que es el estado de necesidad. Y al basarse en lo que es el estado de necesidad, como vamos a ver ahora, está amparado por el Código de Derecho Canónico en el canon 1323,
y distintos incisos de este canon. Pero antes veamos lo siguiente. El estado de necesidad, que es lo que invocó Monseñor Lefebvre, y no se le da lugar, es como que se quiere meter en su intención, en su conciencia, y hacen valer simplemente este canon con una injusticia canónica meridiana. El estado de necesidad suprime la sanción de la imputabilidad delictiva. El estado de necesidad es un estado en el cual los bienes, sea para la vida natural o sobrenatural, se encuentran amenazados de tal manera que uno se encuentra moralmente constreñido a infringir la ley para salvaguardar eso. Está mal matar. El homicidio está mal. Ahora, si alguien viene y me ataca y me defiendo y lo maté, digamos, porque estoy en un estado de necesidad, una legítima defensa, ¿verdad? Entonces, bueno, violo una ley, pero no me puede, digamos, caer el peso de la ley. Estoy, digamos, justificado porque lo estoy haciendo eso para salvaguardar mi vida. Para invocar el estado de necesidad tiene que darse 5 cuestiones. Primero, que verdaderamente existe un estado de necesidad. Con lo que acabamos de ver, está más que comprobado el estado de necesidad en el que estamos. Esta revolución que operó el modernismo, juntarse con otras confesiones a rezar, que los de otras confesiones no hace falta que se conviertan, nada, digamos, de lo que es el ecumenismo de regreso, pueden quedar donde están, vale la fraternidad, la comunión en la mano, el no sordo, con todo lo que permite. Hay un estado de necesidad. 2, que se haya intentado remediarlo recurriendo a los medios ordinarios, a casi todos. Acabo de contarles que Monseñor Lefebvre por más de 26 años estuvo pidiéndole basta del modernismo. Y continuaron, lógicamente, desoyéndolo, y entonces Monseñor agotó todos los medios. Ahí a la ligera el padre Sáenz dice que Juan Pablo II le dice: mirá, yo te doy un obispo, te consagro un obispo, y ya con esto, y que después Monseñor Lefebvre llegó al seminario, lo pensó, que vaya a saber si alguien le dijo algo, o vaya a saber por qué razón, Monseñor Lefebvre rechaza lo que le dicen, y listo. No es tan así, no es tan así. Siempre había una concesión, pero después también se pedía el silencio, que no se critique las cosas de Vaticano II. Fue lo que pasó con la Ecclesia Dei. Esto que les voy a mostrar no lo dice el padre Ramiro Sáenz. En la nota que se difundió por la sala de prensa del Vaticano, el 16 de junio de 1988, se leía que Monseñor Lefebvre y su fraternidad se comprometían a una actitud de estudio y de comunicación con la sede apostólica, evitando toda polémica con relación a los puntos enseñados por el Vaticano II o a las reformas posteriores que le parecían difícilmente conciliables con la tradición. Entonces yo te doy el obispo y voy a evitar toda polémica. Esta nota fue la que circuló en el 88. Monseñor Lefebvre, entonces, ve que se sigue la misma. Por eso, digamos, él se ve, dado el estado de necesidad, ¿no es cierto?, impelido a ordenar los obispos. Tercera cuestión, tercer requisito, que el acto extraordinario cumplido no revista malicia. La ordenación es un acto, puede ser un acto de desobediencia a una norma disciplinaria de derecho eclesiástico, pero no implicaba estar queriendo, como les decía anteriormente, formar una especie de iglesia paralela ni nada por el estilo. Cuarto, que en la violación de la ley se permanezca dentro de los límites de las exigencias realmente impuestas por el estado de necesidad.
volvemos a lo mismo, Monseñor nos arrogó derechos de conferir poder de jurisdicción. Y por último, que no se ponga en cuestión de ninguna manera el poder de la autoridad competente y que al contrario se pueda presumir razonablemente que en circunstancias normales dicha autoridad había dado su asentimiento. Eso es lo que también decía Monseñor. Yo siempre hice lo mismo. Bajo Pío XII resulta ser que había sido nombrado hasta delegado apostólico para todo lo que era el África de habla francesa. O sea, con Pío XII se lo elevaba y luego, tras Vaticano II, con los papas liberales, se le da con el garrote. Y él dice, yo siempre hice lo mismo, no he cambiado en nada. No he cambiado en nada. Fíjense entonces, con esta aclaración, lo que dice el canon 1323 y es lo que silencian o lo que no cuentan o no quieren contar sobre Monseñor Lefebvre. El canon 1323 nos dice, no es posible ningún castigo a la persona que al violar la ley o el precepto actúa movida por la necesidad o para evitar un inconveniente grave. El estado de necesidad está más que probado. Monseñor Lefebvre se está fundando que hay un estado de necesidad gravísimo porque se está atentando contra la salvación de las almas, que es la primera ley, tanto de lo que es la legislación eclesiástica, porque tiene que responder a la legislación divina, entonces queda totalmente librado de excomunión. Fíjense lo que dice el inciso cuarto del canon 1323. Incluso si no hubiese un estado de necesidad, si uno sin propia culpa juzgara que hay uno, no incurriría en pena. No incurriría en pena. La disciplina está ordenada a la salvación de las almas y no es a la inversa. Y la ley eclesiástica, como dije anteriormente, está al servicio de la ley divina. Y debe ser siempre base y fundamento de toda ley eclesiástica, el prima lex salus animarum. Tocante al cisma, calculo que le interesará mucho al reverendo padre Ramiro Sáenz, como es contradicho por Monseñor Schneider. Bien. Hay una parte, esto lo digo antes de pasar al último punto, donde el padre Ramiro Sáenz dice que Monseñor no es un teólogo, que es un pastor. Y ahí le respondo al padre que Monseñor Lefebvre fue un teólogo de primera, no un simple pastor. Fue doctor en filosofía y en teología por la Gregoriana de Roma. ¿Se imaginan en aquellas épocas en que se doctoró, que allí le den el doctorado a cualquier simplón? ¿Le parece a ustedes que Pío XII iba a nombrar a un sacerdote sin muchas luces como obispo de Dakar y que luego lo iba a elevar como delegado apostólico para todo el África francófona? Me parece que alguien tiene algún inconveniente con las clasificaciones, pues a un hereje de primera línea que no generó teológicamente nada valioso, como es Yves Congar, el padre Sáenz lo tiene como brillante. Y a un teólogo eminentísimo y guerrero lucidísimo, como pocos pertenecientes a 2 siglos para atrás, lo descalifica como teólogo y lo considera un simple pastor. No tengo tiempo de leer la elogiosa carta del reverendo padre Berto, que fue teólogo secretario del Cetus Internationalis Patrum, donde se da cuenta de la calidad teológica de Monseñor Lefebvre y nos previene el padre Berto literalmente de aquellos que querrían hacernos creer que es un teólogo de corta envergadura, a menudo superado y seguramente no muy bien reputado. Y finalizamos entonces esta exposición con este último punto. El padre Pagliarani
no es un tiro al aire, ni un loco, y que la fraternidad sacerdotal San Pío X hoy, lejos de promover herejías, es el bastión donde se cuida y ama al catolicismo en su integridad. En este punto vamos a ver cosas impresionantes, textos impresionantes. Lo descubrí hace poco y bueno, pasemos a verlos, ¿no? Sostiene el padre Ramiro Sáenz que el padre Pagliarani es un loco y un tiro al aire y que ha dicho herejías como ser que la fraternidad es la Iglesia y que el nuevo rito sería algo del diablo y el antiguo sería el divino. Esto se le atribuye al padre Pagliarani de una de sus conferencias o en una de sus escritos. Dice el padre Sáenz, el lefebrismo hoy es herejía, que por responder a un error se ha caído en otro error, que la Iglesia sobrevive en ellos, en la fraternidad, y todos los demás están fuera. Todas estas cosas supuestamente las dice la fraternidad. Me parece, bastante erradísimas estas afirmaciones del Padre. Toda la fraternidad sacerdotal San Pío X sigue diciendo lo que ha dicho Monseñor Lefebvre. ¿Y qué decía el gran obispo francés? Nosotros estamos injertados en la Iglesia. Hemos recibido las aprobaciones oficiales de la Iglesia. Queremos continuar la Iglesia, continuar el sacerdocio, salvar las almas. Compréndasenos bien. No quiero yo decir que la fraternidad sea la Iglesia, sino que somos de la Iglesia, como lo fueron los sulpicianos, los lazaristas, las misiones extranjeras y tantas otras congregaciones. Hemos sido reconocidos como tales y así seguiremos siendo. No queremos cambiar. Hay una sola Iglesia de la cual somos una rama fecunda, llena de savia, aprobada por la Iglesia, exactamente del mismo modo que lo fueron en otros tiempos las demás sociedades, y que hoy, por desgracia, están languideciendo y desapareciendo en su mayoría. ¿Qué pasó, padre? ¿Por qué no dice todo lo que estaba implicado en la carta del padre Pagliarani? ¿Será porque estaba hablando del motu proprio Traditiones Custodes, en donde se lee que la era de la hermenéutica de la continuidad, con sus ambigüedades, ilusiones, esfuerzos imposibles, ha terminado drásticamente barrida de un revés? Y lo está haciendo un papa y lo hace apoyándose en el Concilio Vaticano II. El padre Pagliarani en su documento estaba haciendo referencia a Traditiones Custodes. Traditiones Custodes también se apoya en la famosa hermenéutica de la continuidad, pero sabemos que es un documento escandaloso que persigue la tradición católica. Sobre esto escribió el padre Pagliarani, a quien el padre Sáenz lo tiene por un tiro al aire y un loco. Pasa que, claro, se viene a pique la hermenéutica de la continuidad que ellos están predicando, porque Traditiones Custodes está firmado por la máxima autoridad de la Iglesia. ¿Qué fue en concreto lo que dijo el padre Pagliarani? Estas son las palabras de él. La misa tridentina expresa una concepción de la vida cristiana, incompatible con la eclesiología salida del Concilio Vaticano II. De un lado, la misa de siempre que desafía al mundo. Del otro lado, la misa de Pablo VI, expresión auténtica de una iglesia que quiere estar en armonía con el mundo. Y acá viene lo que dijo el padre Pagliarani. Parafraseando a San Agustín, podríamos decir que dos misas construyen dos ciudades. La misa antigua ha construido la ciudad cristiana. La misa nueva pretende construir la ciudad humanista y secular.
Por estas cuestiones, el padre Pagliarani sería un tiro al aire y un loco, por ejemplo. Y ahora yo les traje a ustedes un par de afirmaciones, de datos interesantísimos que, si ustedes quieren, dejaría completamente muy pequeño a lo que dijo el padre Pagliarani, si ustedes quieren. ¿Y quién va a hacer estas afirmaciones? ¿Quién fuera el maestro de liturgia de Benedicto XVI? Monseñor Klaus Gamber. Todo, digamos, si ustedes quieren, toda una eminencia, indiscutible, nos va a decir cosas sobre lo que es la nueva misa. Quien fuera el maestro de liturgia del Papa Benedicto XVI. Fíjense lo que dice. No basta para hablar de una continuidad del rito romano con que en el nuevo misal se hayan observado ciertas partes del anterior, aunque se empeñen en demostrarlo. No hay continuidad. Lo dice Klaus Gamber, principal liturgista de Benedicto XVI, en su libro La Reforma de la Liturgia Romana. Fíjense en esto otro. De hecho, se han realizado innumerables cambios e introducido muchas innovaciones como consecuencia de la reforma litúrgica, que no ha dejado subsistir casi nada de lo anteriormente existente. Klaus Gamber, no el padre Pagliarani. El primero que emprendió una reforma de la liturgia fue sin duda Martín Lutero. Klaus Gamber. La nueva reorganización de la liturgia, sobre todo las profundas modificaciones del rito de la misa que han tenido lugar bajo el pontificado de Pablo VI y que con el tiempo han llegado a ser obligatorias, han sido aún más radicales que la propia reforma litúrgica de Lutero, por lo menos en lo concerniente al rito externo. Gamber. Visiblemente, la definición de misa que se había dado en la primera versión del nuevo Ordo Missae estaba sacado de la teología de la cena protestante y decía: la cena del Señor o misa es la sintaxis sagrada o asamblea del pueblo de Dios reunido bajo la presidencia del sacerdote para celebrar el memorial del Señor. Que esta definición, dice Gamber, se encuentre en un documento que lleva la firma de Pablo VI y que a continuación tuviese que corregir esta definición, muestra de forma brutal cuánta confusión existe hoy en la Iglesia. Fue Martín Lutero el primero que pidió que el sacerdote en el altar se volviese al pueblo. Dice Gamber, se ha creado un nuevo rito que se corresponde ampliamente con las tendencias de la nueva teología modernista. Se intentó hacer creer a los sacerdotes y a los fieles que la celebración posconciliar es esencialmente la misma que ha usado la Iglesia hasta ahora. La mayor parte de los sacerdotes han dado crédito a la aseveración de que había continuidad en la liturgia y por consiguiente han adoptado el nuevo rito en total obediencia. Padre Sáenz, herejías de la fraternidad. ¿Será un tiro al aire, un loco, Klaus Gamber? Hay un pensador alemán, Dietrich von Hildebrand, que escribió un libro que se llama El caballo de Troya en la ciudad de Dios, donde manifiesta esta introducción de algo malo en el catolicismo.
Entonces tenemos que el caballo de Troya se ha metido en la ciudad de Dios, según Bonil-Lebrand. Si el Rin ha desembocado en el Tíber, según Wilhelm, y si el humo de Satanás ha entrado por una grieta a la iglesia, según Pablo VI, ¿por qué esa hazaña y calificación amarga e injusta contra el padre Pagliarani, cuando él solo ha tomado una de las invenciones del concilio del caballo de Troya, del Rin o del humo de Satán y la ha contrapuesto a la misa de siempre? Bien, el Concilio de Trento frena la herejía, le pone un freno a la herejía protestante. El Concilio Vaticano II, al ser pastoral y nido que albergó a varios modernistas, la ha promovido. Ya lo vemos en estas reuniones ecuménicas, las reivindicaciones que se hacen de Lutero, esta confusión, este humo de Satanás que ha ingresado. Así como el nuevo orden mundial, NOM, deseaba la separación de la Iglesia y el Estado, el modernismo no solo apoyó e impulsó dicha separación, sino que mediante el llamado Nuevo Orden de la Misa, NOM, consagra la unión de la Iglesia y el mundo. De esta manera, en el orden civil se separa lo que no debía separarse y en el orden religioso se unió lo que jamás debió unirse. Nos va a decir el padre Castellani: la antigua liturgia era la cortesía del alma, la manera de dirigirse a Dios con el debido protocolo. Hoy todo esto ha quedado a cargo de los peluqueros del posconcilio, maestros de ceremonia del más abyecto guarangaje. Y también dice, hablando de él en este caso, con seudónimo Marianillo de Birli Birloque, ex sinagogis facen voz, a los que quieran alzar la voz, a los que quieren defender el catolicismo. Ex sinagogis facen voz, o extra sinagogas, significa los echarán de la iglesia oficial, como lo han hecho con Marianito hace ya más de 6 años. Ya que el padre Ramiro Sainz tituló su conferencia, ¿no?, la crisis, ¿no es cierto?, antes, durante y después del concilio, nos preguntamos por qué, ¿no es cierto?, no se habló prácticamente de Francisco. Claro, pasa que en tradiciones custodes, volvemos a repetirlo, también se nos habló de continuidad. Y no solo no hay continuidad, sino que han pasado a pedir perdón por el pasado de la Iglesia. Y tal pedido de perdón no es muestra de ninguna continuidad. Que Monseñor Lefebvre y su fraternidad están en una situación irregular, lo concedo, pero distinguiendo. Irregular según qué. Porque si se trata de él y su fundación en relación a las disposiciones modernistas que emanaron del concilio, por supuesto que no siguen esas reglas y por eso a mucha honra son irregulares. Pero si se trata de él y su fundación vistos a la luz de la tradición católica, son perfectamente regulares, esto es, están en regla y plena consonancia con ella. Por el contrario, quienes siguen lineamientos modernistas podrán creerse del todo regulares, amparados en un concilio pastoral, pero jamás podrán sostener que están en regla con toda la tradición católica. Porque la evidencia, tanto doctrinal como fáctica, y que ya hemos visto, lo señalarán como falaces. ¿Qué ha dicho el doctor de la Iglesia, San Vicente de Lerins? Hablando del arrianismo, nos cuenta en su obra El Conmonitorio, apuntes para conocer la fe verdadera, que casi todos los obispos latinos se dieron ante la herejía, algunos obligados con violencia, otros sacerdotes reducidos y engañados. Y dice San Vicente de Lerins, doctor de la Iglesia: anunciar a los cristianos alguna cosa diferente de la doctrina tradicional no era, no es, no será nunca lícito, y siempre fue obligatorio y necesario, como lo es todavía ahora y lo será siempre en el futuro, reprobar a quienes hacen bandera
de una doctrina diferente a la recibida. San Pío X, en su encíclica Pascendi, como sabemos, condenó el modernismo, la que es la suma de todas las herejías. Y ahí mismo dice lo siguiente: basta pues de silencio, prolongarlo sería un crimen. Tiempo es de arrancar la máscara a estos hombres y de mostrarlos a la Iglesia entera tal como son en realidad. Habla de silencio y de que prolongarlo sería un crimen. Desde el Concilio Vaticano II, ¿no llama la atención que el silencio sobre el modernismo es realmente impresionante? Más aún, ¿no le resulta paradójico que ese silencio esté gritando una tremendísima verdad? ¿Cuál verdad? Que hay un silencio gigantesco sobre el modernismo, porque el modernismo está reinando a sus anchas y es enteramente lógico que no hablará mal de sí mismo, como es enteramente lógico que querrán apalear y silenciar a quienes osen señalarlo. A quienes lo increpen lo llamarán al silencio, y como ya se sabe de sobra, si no se calla, buscarán silenciarlo con todas las sanciones existentes. ¿Sabían ustedes que San Pío X había ordenado que en todos los seminarios que se iban a ordenar sacerdote tenían que hacer un juramento antimodernista? Y no llama la atención que este juramento haya desaparecido de todos los seminarios, menos de los seminarios de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Solo los enemigos verdaderos del modernismo juran contra él, mas sus amigos no harán ese juramento, los amigos confesos y los del silencio cómplice. El modernismo reinante quiere lógicamente perpetrar el gran crimen, el crimen monstruoso del silencio. Silencio que mientras más calla más fortalece y más hace crecer al enemigo del catolicismo que circula, como decía San Pío X, por las venas de la Iglesia. Nosotros rompemos el silencio, nosotros, siguiendo a San Pío X, a Monseñor Lefebvre, a su Fraternidad Sacerdotal San Pío X, cumplimos con la misión de arrancar la máscara a los modernistas. Dedico todo este trabajo a Monseñor Lefebvre. La Fraternidad Sacerdotal San Pío X participa desde hace ya muchos años, según mi parecer, por asociación de la Divina Providencia, del mismo desprecio que se le da a Cristo en la Eucaristía, al menos en todo lo que hace a Occidente. Así como Cristo es olvidado, así también se intenta que la fraternidad caiga en el olvido, y así como a Cristo se lo maltrata tirándolo al suelo con la nefasta comunión en la mano, así también a la fraternidad se la quiere rebajar, verla arrastrada y pisoteada. Y como no creí jamás en las casualidades, sino en la providencia que todo lo mide y controla, tengo para mí que Cristo ha elegido a la fraternidad para que sea su gran compañía en estos tiempos de apostasía, dándole por misión principalísima el conservar la pureza doctrinal, la tradición católica, el respeto eucarístico, todo centrado en el sacrificio de la misa. Invito a todas las personas que nos están escuchando a que se hagan a un lado ese fantasma que siempre se tuvo de la fraternidad. En la fraternidad está intacto el catolicismo más puro, ahí se va a predicar eso, ahí, como estamos diciendo aquí, realmente se persigue, más allá de las falencias personales, que luego las va a haber en todos, graves, no tan graves, pero en definitiva, esta es una orden, una congregación aprobada por la Iglesia, donde se ama la tradición católica, se defiende a la tradición católica, no están fuera de la Iglesia. Monseñor Lefebvre siempre dijo que esperaba los tiempos en que vuelvan las cosas a la normalidad,
a la normalidad de lo que tiene que ser lo católico, y la fraternidad es una congregación que queda a disposición como cualquier otra en el catolicismo verdadero, no en esta mixtura, en estas cuestiones pseudo tradicionales a veces, que es una herramienta más del modernismo. Finalmente decimos que en esta hora aciaga, en que el modernismo tranza y ora con otras religiones, nosotros, los injustamente tenidos por fuera de la Iglesia, nos encomendamos a la Santísima Virgen María y repetimos con la litanía de todos los santos: nosotros pecadores te rogamos que te dignes abatir a los enemigos de la Santa Iglesia, al modernismo como principal. Nada más.